Robert Valencia, periodista, especialista en relaciones internacionales, relaciones públicas y estudios latinoamericanos, nos acompaña. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Ana María, un placer estar contigo, muchas gracias. Robert, si yo le pregunto quién fue el ganador, todo va a depender cuál es el medio que haya hecho la encuesta. Estaba viendo y pues dependiendo el medio es dependiendo el ganador de este debate. Para usted, ¿hubo un ganador? Y hubo un claro ganador y es muy interesante que mencione los medios, porque incluso un medio amigable con Donald Trump como es Fox News dio como ganadora a Kamala Harris. Me parece que creo que es contundente lo que vimos el día de ayer. Casualmente, Ana María, hoy estamos celebrando 23 años de la caída de las Torres Gemelas, hoy en Nueva York, en la ciudad donde me encuentro en la actualidad. Y uno de los frutos, una de las repercusiones de ese atentado fue la xenofobia y el miedo a la otredad como armamento político. Y eso fue precisamente de lo que hizo gala una parte del debate, y estoy hablando específicamente de Donald Trump. Obviamente utilizando historias fantasiosas como la de que los inmigrantes comen gatos y que comen perros y que miles de millones de inmigrantes de Sudamérica están invadiendo el país de centros institucionales, lo cual también dice mucho de que Donald Trump parece no distinguir entre lo que es un asilo político y un asilo de centros o instituciones mentales. Yo creo que él no ha entendido esa diferencia. Pero a grandes rasgos, pues Kamala Harris hizo su trabajo. Yo creo que lo que ella hizo fue desubicar a Donald Trump, y Donald Trump mordió el anzuelo, y más particularmente en el tema que para mí es un tema tan frívolo en el espectro de las cosas, como es el tema de la aglomeración que se aglutina, valga la redundancia, en sus correrías. Y eso fue algo que totalmente lo desfasó y empezó a decir esta andanada de mentiras al grado de que los moderadores tuvieron que intervenir, precisamente hablando de que no existe tal cosa de que los inmigrantes haitianos están comiendo mascotas y que no existe tal hecho de que hay un aborto después de 9 meses de nacido el bebé. Yo creo que a grandes rasgos, obviamente, para darle continuación a la entrevista, para mí la ganadora fue Kamala Harris. Ahora, hay un estrecho margen. Previo al debate había un estrecho margen entre los votantes, y la toma de decisiones mucho también se va a basar en los temas económicos de Estados Unidos. Y hago esta referencia porque parte previa y quizás dentro del debate era por qué Kamala planteaba lo que va a hacer y cuestionarle el por qué no lo había hecho. Ella es parte del gobierno y no había ejecutado. ¿Qué le llevaba a tomar la diferencia de que ahora sí lo iba a hacer? Bueno, por una sencilla razón. Ella es la vicepresidente y en temas de manejo ejecutivo, por lo menos dentro de la rama ejecutiva, pues no es que tenga mucho que decir. Sí, evidentemente la administración Biden a lo largo de estos años pues ha dicho o ha impulsado políticas en las que se menciona la administración Biden-Harris, pero en realidad pues la vicepresidenta o el vicepresidente o la figura vicepresidencial pues no tiene mucho que decir o no tiene mucho que argumentar, salvo en algunas cosas que sí tiene alguna importancia, y estamos hablando, por ejemplo, que a nivel legislativo, si hay un empate en la manera en la que el Senado vota a favor o, digamos, cuando se lleve a cabo algunas votaciones de algunas leyes, pues si hay algún empate, la vicepresidenta en este caso viene siendo el voto que desempate o destrabe algún tipo de, digamos, de encuentro similar, y esto ha pasado, pero realmente la vicepresidenta en temas de ejecutivo pues no puede hacer mucho. Y ahí le pregunto, señor Valencia, un debate como el que presenciamos el día de ayer puede cambiar drásticamente los resultados de las elecciones del mes de noviembre, y eso le pregunto porque se tenía contemplado que iban a ser quizás 2 debates. Ahora hay la discusión de que si habrá o no nuevamente otro debate por el tiempo tan apretado, por el cambio de candidato, etcétera, etcétera. Apretó muchísimo, recortó mucho los tiempos, y esto tal vez impediría que haya un nuevo debate. Pero dentro del electorado estadounidense, ¿esto cambia las tendencias? Realmente no, yo creo que los debates no cambian mucho la tendencia. Yo creo que por el contrario, a veces los debates afianzan aún más cualquier postura política que haya. Yo creo, sinceramente, cuando se habla del votante indeciso, yo lo veo de esta manera: o de verdad es una persona que no tiene ningún interés en cómo se maneja la política estadounidense, o simplemente ya se ha decantado por un candidato o por el otro y simplemente no lo quiere revelar. Yo creo que porque estamos básicamente
a menos de 2 meses de las elecciones. Si uno ya no tiene en la actualidad, no tiene un votante en mente, pues yo creo que simplemente esa persona no está interesada. Y bueno, esto es para bien o para mal, eso es la democracia, ¿no? Cada quien opta por emitir su voto, que es un derecho sagrado, o hay personas que simplemente no tienen ningún interés. Pero realmente los debates, no sé qué tanta importancia revisten. Claro, dependiendo también de qué tanta proyección y de qué tanta, digamos, qué tanto realce se le puede dar. Y hago comparación a lo que fue hace varios meses con Joe Biden. Porque si bien los debates se pueden olvidar al cabo de algunos días, ese debate que tuvo Joe Biden con Donald Trump totalmente marcó tanto a Joe Biden al grado que tuvo que hacerse a un costado y dejar que Kamala Harris se hiciera o que tomara el mando de la llave demócrata. Y yo creo que lo que vimos ayer fue un debate completamente diferente, al grado que la misma Kamala Harris durante la noche le recordaba a Donald Trump en varias ocasiones: usted está hablando conmigo, con Kamala Harris, Joe Biden ya no es el candidato. Y yo creo que Donald Trump de alguna manera añoraría que Joe Biden volviera a la palestra de las elecciones, pero obviamente eso ya no va a volver a pasar. Sí, no, por supuesto, porque ahora tiene una contrincante bastante más fuerte, más sólida en este momento. Pero ahí también le tengo que preguntar, Robert, así como los debates en Estados Unidos, hay los apoyos. Y el día de ayer, por ejemplo, vimos el de Taylor Swift. Y hago referencia porque Taylor Swift es la estrella del momento, más de 280 millones de seguidores dentro de sus redes sociales, es decir, un post de ella diciendo que apoya a X o Y candidato, ¿puede o no marcar una diferencia? En mis tantos años de experiencia como profesional, yo nunca habría analizado o hacer mención de una estrella como Taylor Swift. Yo tengo que reconocer que yo no me sé ni una canción de Taylor Swift, pero sí es cierto lo que tú mencionas, Ana María. A ver, yo creo que puede que sí, puede que tenga algún impacto. De hecho, bueno, Donald Trump ha utilizado la imagen en inteligencia artificial de una figura como Taylor Swift. Y si lo vemos desde el punto cultural, él ha tratado de utilizar canciones de otras estrellas. Por ejemplo, hay una canción de Seven Army, creo que no se me olvida el nombre del grupo, si alguien lo sabe me lo podría recordar. Pero él ha hecho uso de algunas canciones, incluso de Foo Fighters también. Digamos, estas correrías que hacen utilizan canciones populares y ellos se han opuesto a que Donald Trump haga uso de las mismas, lo cual también es interesante ver cómo se trastoca, ¿no?, el tema del entretenimiento con el tema político. Y yo creo que los votantes jóvenes, por lo menos las generaciones más jóvenes, la llamada generación Z, se ha convertido en una generación muy consciente políticamente hablando, y si algo nos revelan las encuestas es que esa generación pues tiende a favorecer a Kamala Harris, porque es una generación, no siempre, no lo digo en general, pero creo que a grandes rasgos es más tolerante frente a temas de derechos reproductivos de la mujer, los derechos LGTB, los derechos de los migrantes, de las minorías, lo opuesto a lo que ofrece Donald Trump. Así que vamos a ver si el grupo de Swifties, como les llaman, pues sale a votar en noviembre, porque con eso quiero concluir. Puedes tener muchos debates, puedes generar todo este fervor, esta efervescencia que hemos visto desde el anuncio de Kamala Harris, pero al final de cuentas los debates no determinan quién gane. Lo que va a determinar quién gane es el voto el próximo 3 de noviembre. Y también 5 de noviembre. Sí, y también un poco, Robert, ese llamado para que acudan a votar, ¿no? Para que vayan a votar. Yo creo que es ahí donde prima más en Estados Unidos el juego electoral, en la cantidad de personas que no acuden a votar, que pueden marcar y que pueden sí mover esa balanza, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo por eso también hablo de los que se hacen llamar indecisos, ¿no? Yo creo que al final de cuentas eso es lo que va a determinar también. Yo sí quiero hacer también otra mención que es muy importante. Si bien se le ha hecho burla a Donald Trump, digamos, de su discurso, de su retórica, que a lo largo de la noche volvía a repetir la misma narrativa de que los inmigrantes están cruzando la frontera, de que hay un caos generalizado en Estados Unidos, de que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Por más sacado o traído de los cabellos que podría sonar en huestes, digamos, normales o independientes, como es el caso de ABC News, la cadena que transmitió el debate, pues para su base más recalcitrante no suena tan loco.
Si ese debate hubiese sido en Fox News, probablemente ese tipo de conversaciones hubiese tenido más receptividad. Y yo creo que me lleva precisamente a la pregunta que tú estabas haciendo al principio, de que si va a haber un segundo debate o no. Es muy difícil si Donald Trump accede, siempre y cuando no haya un medio, por ejemplo, bien sea Fox News, como puede ser Newsmax, como puede ser OAN, que son más favorecen un poco más a las posturas de Donald Trump, pero esa sería mi observación también. Robert, le quiero dar las gracias. Pues es impresionante cómo un debate en Estados Unidos genera tanta noticia y tanta expectativa a nivel internacional. Por eso bien dicen que si en Estados Unidos les da gripa, pues el resto empezamos a estornudar. De ahí la importancia. Robert Valencia, periodista, especialista en relaciones internacionales.